Bienvenidos a Clásicos con Historia, un espacio donde exploramos las obras maestras de la historiografía hispánica. Como bien nos señala Irene Vallejo, los clásicos no son meros libros aislados, sino mapas y constelaciones que nos guían a través del tiempo. Son las raíces de nuestro conocimiento, las fuentes que nos revelan orígenes, relaciones y dependencias. Ítalo Calvino decía que un clásico es un libro que precede a otros clásicos, y al sumergirnos en ellos, reconocemos de inmediato su lugar en esa vasta genealogía del saber. Pero la verdadera magia ocurre cuando al leerlos descubrimos que son mucho más de lo que creíamos conocer de oídas. Nunca terminan de decir todo lo que tienen que decir, revelándose siempre nuevos, inesperados e inéditos. Los clásicos son los grandes supervivientes. Siglos después de ser escritos, siguen atrayendo a nuevas generaciones de lectores, esquivando las variaciones del gusto, las mentalidades y las ideas políticas. Su poder, su verdadera riqueza, se mide en el número de sus seguidores, aquellos enamorados que, lejos de ser coaccionados, han protegido estos textos como talismanes a lo largo de las épocas más peligrosas. Y en Clásico con Historia nos sumergimos en este fascinante recorrido, descubriendo la influencia de estas obras en otros autores y cómo han moldeado nuestra comprensión del pasado hispánico. En esta nueva edición, acompáñenos a revelar la inmensa vitalidad y la eterna relevancia de estos imprescindibles legados. Clásicos con Historia. En este vídeo vamos a hablar de un libro escrito por una historiadora que, pese a que ella misma afirmó en alguna entrevista que le costó sentirse parte del oficio, ha marcado a las nuevas generaciones de historiadores tanto de España como de México en temas sobre Inquisición, religión e identidad. También ha aportado importantes reflexiones historiográficas sobre cómo sobreponerse a la restringida historia nacional. La obra que vamos a presentar se trata del libro titulado Del Gachupín al criollo, o de cómo los españoles de México dejaron de serlo, escrito por la célebre historiadora Solán Salverro y publicado por primera vez en 1992. A lo largo de sus páginas, la autora busca cambiar el sujeto que tradicionalmente se había situado como víctima y blanco de las transformaciones identitarias, el indígena, a favor de situarlo sobre otro de los agentes presentes, los españoles. Parte de su motivación viene dada por el hecho de que si no se comprenden históricamente ambos polos, ¿cómo se van a entender los pueblos americanos actuales? Una pregunta que nos recuerda a esos intereses iniciales y a una formación antropológica que la autora tuvo en su juventud. Para abordar tal cuestión, divide el libro en 4 partes. La primera de ellas es sobre la aculturación de los españoles o de cómo los de América dejaron de serlo. En este apartado, la autora parte de una observación sencilla, lo que ella define como obvio e insólito. Esta observación consiste en darse cuenta de cómo aquellos españoles que estuvieron desde el siglo XVI al XVIII en lo que ellos llamaban Nueva España, se dedicaron a escribir de diferentes formas sobre las distintas capas culturales de las comunidades de los originarios que allí se encontraban previamente a su llegada. Y es que al final trabajaban desde sus arquetipos, en los que ya no les quedaba nada por decir de ellos mismos, los castellanos. Como no podía ser de otra forma, la autora comienza examinando el papel de los franciscanos en América y su manera de ser y estar en el espacio mexicano. Aquí se da cuenta que hay pequeñas desviaciones que marcan una situación determinada, como era ese azul de las túnicas franciscanas de esas tierras frente a las pardas de sus hermanos peninsulares. Un azul de Huitzilopochtli, una deidad que de manera indirecta había servido de puerta para la implantación del conocimiento cristiano. Inconsciente e indeliberadamente, conquistadores y misioneros estaban estableciendo un diálogo con las culturas allí presentes. Bajo la mirada del dominador, no únicamente se estaba definiendo ese otro indígena, sino el propio ser español en América. Esta situación hará que no tarden en llegar las descripciones sobre esos criollos, entendido de manera genérica. Este grupo entra en un espacio liminal que se sale de esos arquetipos iniciales. La mirada negativa que sobre ellos se vierten desde la península hizo que se quedaran fuera de organismos de poder y administración, instaurando 2 niveles de ser español.
el más elevado, el peninsular, y el más bajo, el americano. Así se van a abrir dos discursos. Por un lado, la mirada sobre el criollo como un ser corrupto de los intelectuales occidentales, frente a su autopercepción como naturalmente ligados a la nobleza. En el segundo capítulo, Los hombres y las circunstancias, Alberro pone sobre la mesa el entorno en el que se encontraban estos españoles. Ajenos al espacio europeo por largos periodos de tiempo, no estaban en contacto con una masa crítica que les sostuviera y acompañase culturalmente, y eso derivó en una reinterpretación de usos y costumbres sociales que evolucionan de manera distinta a cada lado del Atlántico. Sin duda, estas poblaciones españolas asentadas en América sufrían una aculturación que les desligaba de sus raíces culturales, para lo que necesitaban encontrar otros puntos de anclaje. En el tercer capítulo, El incierto territorio de lo religioso, va a abordar más de lleno esta cuestión sobre la religión, aunque sea un tema constante tanto en el libro como en el resto de los trabajos de Solans Alberro. Para ello, va a dedicarse a ahondar sobre la idolatría. Desde este concepto juega con las fronteras entre lo aceptado y lo que no estaba aceptado, entre la práctica y la teoría, siendo uno de los problemas las similitudes entre ejercicios, rituales y ceremonias que desde el vencedor se consideraban idolátricas y las auspiciadas por la religión católica. En un contexto donde lo supersticioso es cotidiano, donde la comunicación entre el mundo espiritual, natural y humano es continua, nos encontramos que la razón occidental tiene que luchar para imponerse. Sin embargo, el rango de aceptación va a ser baja en comparación con otras racionalidades que, una vez más, contribuirán a la aculturación de los españoles americanos desde premisas indígenas y africanas. Por último, en la cuarta parte, habla de las mutuaciones profundas. En este capítulo, uno de los protagonistas va a ser la Ciudad de México, la capital del Virreinato de la Nueva España. Su concepción europea y su análisis dentro de los parámetros del viejo continente en ocasiones no permiten ver lo que Alberro reclama, es decir, aquellas partes que no eran occidentales, sino que seguían el trazado indígena o de otras culturas. La relación con la naturaleza y las inclemencias del tiempo que enfrentaba, la grandiosidad de su plaza mayor y la fluidez y constancia de los intercambios eran cuestiones que afectaban a la noción de libertad y voluntad del sujeto de la ciudad. Una mirada que también afectaría a cómo se define el cuerpo, a la relación con la desnudez y los adornos según los grupos sociales y el género. Una forma de pensar el cuerpo que seguía patrones occidentales con pequeñas licencias que hizo que lo que parecía ser no fuese como tal. Un espacio en el que lo español se redefinía por un entorno que le daba otros marcos de actuación y creencias. No obstante, las aportaciones del libro Del Gachupín al criollo no se limitan al contenido, a la mirada innovadora o al cambio de sujeto. En su trabajo analítico dedica tiempo a la reflexión sobre la labor del historiador, a las problemáticas que enfrenta al intentar reelaborar un pasado incierto, lleno de retóricas y visiones contrapuestas. A lo largo del libro, Alberro no solo propone un cambio de sujeto histórico, sino que también interpela al historiador mismo. En un pasaje especialmente lúcido se cuestiona si el historiador está preparado para enfrentarse a la evidencia o si por el contrario solo posee una mirada fragmentada. El historiador en ocasiones ignora casi todo de las culturas iniciales a partir de las cuales se desencadenó el proceso aculturador y no dispone más que de conocimientos parciales y limitados relativos, por una parte a las élites y por otra al grupo políticamente dominante de las comunidades en contacto. Para ella, escribir historia desde el archivo colonial exige una lectura crítica, leer entre líneas, más atenta a los silencios que a los discursos del poder. En su libro plantea una estrategia de aproximación, una meditación desde el archivo, como ella lo llama, donde se muestra que la historia no es lo que está dado, sino lo que puede reinterpretarse si uno se atreve a mirar desde otro lugar. Ella nos muestra que se puede estudiar lo invisible y que el poder es cambiante como así lo es el vencido. En su trabajo nos evidencia cómo el historiador construye la historia no desde la calma o lo que las fuentes gritan, sino desde lo que callan y hay que leer entre líneas.